arterias medulares, un hipotalámico con fisura avendular que muy pocas veces se encuentra, la región de la glándula pineal y el tejido pineal. En realidad el hipotálamo está conformado por la glándula pineal y todo lo que está alrededor de la glándula pineal. Eso es el epitálamo, glándula pineal y sus alrededores. Después tenemos el tálamo dorsal, que es esta zona. El tálamo dorsal, yo les voy a ir dando pinceladas, tics. Entonces, el epitálamo, para que lo comprendan, epitálamo igual glándula pineal y sus alrededores, ¿sí? Ahora, el tálamo dorsal, vamos a poner la región del pulvinar del tálamo, que es la parte posterior, el pulvinar del tálamo. Eso es el tálamo dorsal. Y el subtálamo vendría a ser la parte anterior, la punta anterior del tálamo. Y finalmente el hipotálamo es toda la zona que hemos visto en el gráfico anterior. En la imagen anterior, todos esos núcleos van a estar ubicados en la zona que conforma el hipotálamo. Por lo tanto, debajo del cuerpo calloso, debajo del fornix y a nivel un poco por debajo de los ventrículos laterales tenemos estas áreas: epitálamo, tálamo dorsal, subtálamo y el hipotálamo. Esto, para que lo veamos, voy a ir buscando todas las estructuras para que vayamos haciendo una imagen tridimensional de cómo está conformada cada zona. Y esto es, ¿qué estructura es eso? Por lo tanto, para que lo vayan viendo en tres dimensiones, el cuerpo calloso tiene una zona anterior, que es el pico, ese que está ahí, ese es el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio o rodete, que es la parte más ancha, si la ven, ¿sí? Y esas patitas que se van hacia adelante así, ¿eso qué es? Eso es el pie hipocampal, el hipocampo donde acaba el unco y donde está el núcleo amigdalino, ¿sí? Esta zona que está aquí, para que lo vayamos aprendiendo en tres dimensiones. Y aquí el tálamo. Y ahí se ve también el fornix. Esta estructura que está aquí, esta estructura que está aquí, para que lo vayamos aprendiendo en 3D. Esta estructura es el fornix. Miren esta que se va hacia acá y continúa hasta abajo. Esto es el fornix. Y lo que vamos a repasar hoy es todo lo que es la estructura del. Yo les dije que repasen las vías aferentes y he revisado los libros. Para ustedes se les va a hacer, si lo van a aprender de memoria, que no quiero que lo aprendan de memoria, se les va a olvidar en poco tiempo. Por eso no lo aprendí. El SNEL es infumable en todo lo que son las vías, y el tronco es verdaderamente el SNEL, es infumable. Entonces vamos a repasarlo. Nosotros iré explicando todo. Esto ya lo vimos visto ayer, ¿verdad? Esto lo vimos ayer, esto lo vimos ayer. Ese ya no. Arriba. Arriba. Eso ya no. Entonces, atentos todos, ¿no? Atentos todos. Me interesa que vayamos comprendiendo ya, entonces, donde está la glándula pineal, ¿cómo se llamaría esa zona? Epitálamo. ¿Sí? Y por lo tanto, las partes que están a los lados, son los pulvinar del tálamo. Son los pulvinar del tálamo, donde se ve el tálamo ahí. Las estrías terminales están justo por arriba del tálamo, que esas estrías terminales muchas veces no son evidentes. Voy a irme centrando en las partes más evidentes. Abajo tenemos, abajo del tálamo, si yo les pregunto, en la primera pregunta que les hice a los compañeros del curso anterior, ¿dónde descansa el tálamo? Y el tálamo descansa justamente en el mesencéfalo. Y si yo le pregunto, ¿qué estructura forma el techo del mesencéfalo? Justamente es el tálamo. Es el tálamo, por eso lo estamos viendo ahí.
Y eso que ven ahí de frente, esa es la lámina cuadrigémina. Ahí tenemos los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, o colículos superiores y colículos inferiores. Y aquí tenemos el nervio troclear. El nervio troclear, todo eso que está ahí está rodeado por una cisterna que se llama cisterna ambiens. Y esta cisterna que está ahí es la cisterna cuadrigeminal. Ya vemos el velo medular superior y aquí están amputados los dos pedúnculos cerebelosos medios, que son los más medios, y estos que están aquí, los más pequeños, son los pedúnculos cerebelosos superiores. Estos que están flanqueando el velo medular superior. Bueno, nuevamente más de lo mismo, solo que aquí ya empezamos a ver, fíjense, aquí ya vemos el plexo coroideo, ese plexo coroideo y esta tela que está aquí, esta tela que es el epéndimo, esto que es el epéndimo, van a albergar dos patologías oncológicas en el cuarto ventrículo, que son los papilomas de plexo coroideo y los ependimomas. Son las dos únicas patologías tumorales que hay ahí. El papiloma de plexo coroideo es una patología benigna que se puede extirpar sin mayor problema, pero el ependimoma sí suele malignizarse y como tiene su estirpe celular en el epéndimo, suele diseminarse hacia arriba, a los ventrículos, y hacia abajo, al canal central de la médula. Esto lo habíamos repasado. Miren esto que está aquí, esta estructura que va a conformar lo que es el óculo flóculo nodular. El flóculo es una estructura que está en relación con el sistema de equilibrio y con los movimientos oculares, movimientos sacádicos, movimientos que nosotros vemos cuando estamos observando a una persona que está mirando en la ventana mientras va avanzando un vehículo y va viendo los árboles y va viendo los postes de luz. Imagínense que ustedes están aquí y la ventana del carro está detrás de ustedes y ven a un hermano que está mirando así por la ventana, y entonces esos movimientos se llaman movimientos sacádicos, movimientos que intentan refijar la mirada en un punto determinado. Cuando eso es en condiciones de un movimiento de diferentes objetos, los objetos no están en movimiento, quien está en movimiento es uno. Si eso ocurre sin ver nada, el paciente es el que tiene la patología. Hay un compromiso a nivel del lóbulo flóculo nodular. Habíamos visto que eran los tubérculos, ¿cómo se llaman estos? Cerca de línea media. Tubérculos gráciles, que está la GM, y tubérculos cuneatos que están más lejos. Varias neumotecnias, porque si yo tengo entre la línea media y la C, la letra G es la del medio. ¿Sí? Más de lo mismo, porque la única idea es de que ustedes lo aprendan. Entonces tenemos un corte sagital ahí. En este corte sagital vamos a seguir repasando cada una de esas estructuras en corte sagital. Mira, vamos a ir a toda castaña. ¿Esto qué es entonces? ¿Esto qué sería? Bulbo, la unión bulbo-medular. Esto es canal central. Aquí ya viene el cuarto ventrículo, y esto es, ¿qué es esto? ¿Ah? Lucas son laterales y son dos. Si estamos en línea media, Mayenne. Pero ahí no está el Mayenne. Mayenne está un poco más arriba. Ahí probablemente tenemos la imagen del Ovex. ¿Sí? Ovex. Rápidamente, ¿esto qué es? Arteria basilar y las circunflejas cortas. Esas circunflejas cortas penetran como una puñalada en la protuberancia y van a irrigar todo lo que es el sistema activador reticular ascendente. Aquí tenemos una cisterna, es una cisterna que se llama cisterna espinal anterior, cisterna bulbomedular, cisterna prepontina, y arriba
cisterna interventricular, cisterna quiasmática, cisterna de la lámina terminal, cisterna del cuerpo calloso, cisterna ambies, cisterna cuadrigeminal, cisterna magna. Y si esto nosotros lo giramos y lo ponemos así, de cada lado tendríamos las cisternas ponto-cerebelosas, ¿ya? Ponto-cerebelosas, ahí tendríamos esta cisterna. Entonces, aquí, esta arteria, ¿qué arteria sería? ¿Esta arteria qué arteria sería? La pica, la arteria cerebrosa posterior inferior, de sentido común. Si yo he dicho que tenemos las vertebrales, antes de unirse en la basilar forman la arteria espinal anterior y la primera bifurcación de la basilar es la pica, después tenemos la aica, después la cerebelosa superior y acaba en la cerebral posterior. Por lo tanto, esta arteria que está aquí, ¿cuál sería? Esta arteria, ¿cuál sería? Cerebral posterior, porque está irrigando el polo del óvulo occipital, la arteria cerebral posterior. Y estas ramas que están aquí van a penetrar a través de la sustancia blanca, de la sustancia perforada posterior. Estas que están aquí van a acabar a nivel de la sustancia perforada posterior. ¿Y esta rama cuál sería? Es una rama de la carótida oftálmica, cerebral anterior, cerebral media, coroidea anterior y comunicante posterior. Comunicante posterior. Voy repasando, insistiendo, para que todos vayan fijando conocimientos. Esto es el infundíbulo, quiasma óptico. Esto es la lámina terminal, el pico del cuerpo calloso. ¿Y esto qué es? Comisura blanca anterior. ¿Esto qué sería? El cuerpo. Formis, porque si esto es el pico del cuerpo calloso, esto viene hasta acá y avanza por aquí y aquí tenemos el pleno. Entonces, esto es parte del formis que se mezcla. ¿Ya? Toda esta zona, ¿cuál sería? Aquí, tercer ventrículo, y aquí tendríamos el hipotálamo, tálamo ventral o tálamo anterior, ¿verdad? Aquí tendríamos el tálamo dorsal y este sería el epitálamo donde está la glándula pineal. Esto es el acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, cisterna ambiente, todo esto, cisterna cuadrigeminal, y esto es la vena magna, vena de Galena. Aquí tendríamos la cisterna magna. ¿Ya? Ahora vamos a ver estas estructuras que les voy a hacer un esquema. Les voy a hacer un esquema viéndolo desde acá. Para que vayamos. No sé qué pasó aquí. Es importante que nosotros nos ubiquemos en el espacio para comprender lo que es el cerebelo. Voy a repasar cerebelo y tronco. Ustedes intenten, ¿saben lo que es estoico? ¿Qué es una persona estoica? No. Vamos, ustedes van a hacer hoy día duros y duros. Van a aguantar una clase que es larga porque tenemos muchas clases que hemos perdido. Entonces, el cerebelo, y vamos a intentar acabar cerebelo y tronco si es posible, si no, hasta donde avancemos. El cerebelo tiene esta forma, como ustedes han visto una concha, ¿verdad? ¿Han visto una concha? Si esto fuese el tronco, el cerebro tiene esta forma. Esta forma viene así. Y cada una de esas estructuras la vamos a repasar. Entonces, fíjense.
LN, língula en relación con el velo medular superior y el nódulo en relación con el velo medular inferior en un corte sagital. Língula y nódulo. Língula por arriba, esto que está aquí sería la língula. ¿Recuerdan qué es esto? C6, C7, C8, ¿verdad? C6, C7, C8. Esto sería língula y esto sería nódulo. Velo medular superior, velo medular inferior. Nódulo a nivel sagital. Si ese nódulo a nivel sagital, el nódulo se une así con los flóculos, hace un lóbulo flóculo nodular. ¿Sí? Repito esa idea. Aquí tengo la língula, velo medular superior y flóculo, velo medular inferior. Ese nódulo, cuando se abre como abanico y abraza a los flóculos, eso lo estamos viendo solamente en el nódulo, ¿verdad? Solo el nódulo. Y aquí están los flóculos de cada lado. Si yo giro así, yo tengo el lóbulo flóculo nodular. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se ha entendido todos? Repito por última vez que hay dos caras que dicen que no han entendido. Nódulo. Y estos son los flóculos. Entonces, lóbulo, flóculo, nódulo. Lóbulo, flóculo, nodular. ¿Ya? Língula, velo medular superior, ala del lóbulo central, culmen. Cuando una persona llega al culmen de su vida o al culmen de su vida profesional, es la parte alta, ¿verdad? El culmen. Por lo tanto, el cerebelo tiene la parte más alta, el culmen. Y cuando empieza a decaer, el declive. La parte más externa, más posterior del cerebelo es el túber. Y entre los dos, el folio. ¿Ya? Pirámide úvula. Esa estructura es la que se puede también herniar junto con las amígdalas cerebelosas. Língula, lóbulo central, culmen, declive, folio, túber. Pirámide úvula. Y viene nuevamente el nódulo. Vamos a varias imágenes que nos van a permitir que vayamos comprendiendo eso ahí. Entonces yo tengo aquí el lóbulo central, el lóbulo anterior. El lóbulo anterior estaría conformado por la língula y por el lóbulo central. El lóbulo posterior estaría formado probablemente también el culmen, en algunas series, el culmen también en algunos libros. El culmen, el lóbulo central y la língula están formando el lóbulo central. El declive, el folium, miren hasta dónde llega. Declive, folium, túber, pirámide, úvula, el lóbulo posterior. O sea, tres estructuras forman el lóbulo anterior, culmen, lóbulo central y língula, y el lóbulo posterior, declive, folio, túber, pirámide y úvula. Y el nódulo forma el lóbulo flóculo nodular. Vamos a seguirlo viendo. Entonces, aquí tenemos esa fisura primaria, que es la que me separa el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Estamos hablando en esos cortes, estamos hablando de los hemisferios o los lóbulos cerebrosos, sin contar con esta parte que está aquí, que es el vermis. Esta parte que está aquí en amarilla, de color amarillo, es el vermis. Es la que en otra manera de pensarlo, el cerebelo, el vermis me permite el control axial del equilibrio. El control axial es el tronco. Y los lóbulos o hemisferios cerebelosos, el control de las extremidades. ¿Sí? Entonces, el vermis es una estructura que me mantiene el equilibrio de mientras yo estoy sentado, mientras yo estoy de pie, el vermis está en pleno funcionamiento. Entonces, la cisura primaria separa el lóbulo anterior y todo lo que está para atrás es el lóbulo posterior, menos el nódulo. ¿Sí? Lo estamos viendo de esa manera para que lo vayamos comprendiendo de todos los lados. Língula, lóbulo central, culmen, declive, folio, túber, pirámide, úvula y el nódulo abajo. Tenemos aquí ese nódulo forma el lóbulo flóculo nodular.
Y aquí en la línea media tenemos el vermis. Vermis, fisura primaria, el lóbulo anterior y por detrás todo lo que es el lóbulo posterior. Esto lo vamos a ver después de un momentito. Aquí otra vez tenemos lo mismo, la língula, pero lo estamos viendo desde una cara posterior superior y llegamos a ver solamente hasta el túbulo. ¿Qué estructuras nos faltan ver? La pirámide, la úvula y el nódulo, porque es una visión posterior superior. Llegamos hasta el túbulo y nos falta pirámide, úvula y nódulo. ¿Sí? Lóbulo central y la língula, lóbulo central, aquí tenemos el pulmen y el declive. Pulmen y esta parte es declive. Y aquí debería haber una imagen que normalmente la vemos nosotros, es una aracnoides, que es un repliegue de la cisterna magna, un repliegue de la cisterna magna. Entonces, língula, lóbulo central, pulmen, declive, el folium y el túbulo. Aquí nos falta ver la pirámide, la úvula y el nódulo. Y si lo vemos así en un esquema, miren, en esta fisura o fisura primaria tenemos lóbulo anterior y aquí tenemos língula, lóbulo central y pulmón. Esta horizontal es muy frecuente, pero esto no separa los lóbulos. Aquí viene todo lo que es lóbulo posterior. Declive, folio, túbulo, pirámide, úvula y abajo el nódulo. ¿Por qué se llama arquicerebelo? El lóbulo flocculodular, ¿por qué se llama arquicerebelo? Porque es un cerebelo que es el más antiguo, que es el más arcaico, que es el que lo tenía el ser humano desde que es ser humano, desde que empieza a ponerse en bipedestación. Por cierto, solamente la especie humana que se mantiene en bipedestación es que sufre de hernias lumbares, ¿no? Solamente el ser humano. Y también las hernias cervicales las tiene el ser humano y la jirafa. La jirafa por obvias razones y el ser humano tiene hernias cervicales y el ser humano también tiene hernias lumbares por mantener la bipedestación. Entonces aguanta el peso del cuerpo en todo momento la columna lumbar. Ahora por la cara anteroinferior, ¿qué tenemos? El túber, que también lo veíamos desde acá, el túber, y aquí el túber, tenemos la pirámide, la úvula y la parte más interna que es el nódulo. Si yo les dijese cómo se llama la porción más superior del cerebelo, tendrían que decir que es el pulmón. Y si yo les dijese cuál es la porción más inferior, tendrían que decir más inferior, tendrían que decir la pirámide. Si yo les digo cuál es la porción más posterior, tendrían que decir que es el túber. Ya, miren, porción más posterior, el túber. Y en este corte debería estar un poco más verticalizado si tenemos la pirámide. Y en las porciones más anteriores tendríamos língula y nódulo. ¿Sí? Língula y nódulo. Vamos a seguir avanzando aquí. Y estas son las amígdalas. Las que están a cada lado son las amígdalas cerebelosas. Si lo vemos por delante, desde la cara anterior, vamos a tener una telita muy finita que es el velo medular superior al lado de la língula y otra telita muy finita que es el velo medular inferior al lado del nódulo. Si vemos de esta manera, esta estructura que es gruesa, a todos debe llamarnos la atención y nadie debe dudar que eso es el pedúnculo cerebroso medio. Nadie debe dudar que eso es el pedúnculo cerebroso medio. ¿Sí? Y aquí tenemos el pedúnculo cerebroso superior. Recuerden en las imágenes hace un momento que teníamos el velo medular superior y a cada lado estaban los pedúnculos cerebrosos superiores. Esto es el velo medular superior y aquí están los pedúnculos. ¿Sí se ve el ratón? Pedúnculo cerebroso superior, velo medular superior. ¿Sí? Y aquí está plegado, pero
como hemos retirado el cerebelo, se ha plegado, pero en condiciones normales está abierto, adherido a la protuberancia, ¿verdad? Aquí está plegado. Y esto es el nódulo. Esto es el nódulo. Y aquí tengo un pedúnculo que muchas veces no se ve, que se llama pedúnculo del flóculo. Esto es el nódulo y esto es el flóculo. Y para que se unan, hay un pedúnculo finito que se llama pedúnculo del flóculo y eso constituye el lóbulo flóculo nodular, que habíamos dicho que es uno de los más antiguos en la filogenia del sistema nervioso central en el cerebelo, en la especie humana, el lóbulo flóculo nodular. Por lo tanto, ¿qué cisterna yo encuentro aquí? Ontocerebelosa. Si aquí está el puente, aquí tengo los pedúnculos medio, aquí adelante está el puente, y esta es una cisterna ontocerebelosa. ¿Y aquí abajo qué cisterna hay? Ponto vulvar y atrás la magna. Ponto vulvar y atrás está la magna. ¿Ya? Si yo corto ¿qué parte del cerebelo he cortado? ¿Una parte anterior, una parte basal, una parte inferior, una parte posterior? Una parte posterior. Estamos viéndolo desde atrás. Estamos viendo desde atrás y aquí vamos a encontrar todo lo que es la conformación del cerebelo y tiene más circunvoluciones que el cerebro. Muchas más circunvoluciones que el cerebro. Y encontramos unas estructuras de sustancia gris ahí adentro. El más llamativo es el núcleo dentado. El núcleo dentado es el más grande. Entonces nos vamos complicando la vida porque en el cerebro había muchos núcleos, en el cerebelo también hay núcleos. Pero en el cerebelo hay 4 núcleos en cada hemisferio cerebeloso. Y el más grande de esos es el núcleo dentado. Y obviamente todo lo que es la sustancia blanca que está entre los núcleos y la corteza del cerebelo. ¿Cuántos núcleos tiene cada hemisferio cerebral? ¿Cuántos núcleos tiene cada hemisferio cerebral? Cerebral. Si decimos el caudado es 1, el putamen 2, el globo pálido 3, el claustrum 4, el tálamo 5, el núcleo subtalámico de Lewis 6 y después viene, ¿hemos hablado del tálamo? Y los hipotalámicos es una cantidad que tendríamos que sumar, que eso esa pregunta ya les dije yo no lo voy a hacer, pero sí les puedo preguntar ¿cuántos núcleos tiene cada hemisferio cerebeloso? Porque apenas son 4, entonces vamos a ver. Aquí hay otra mnemotecnia que a mi forma de pensar hay un error, pero hay que aceptarlo porque es así. Entonces tenemos los núcleos cerebelosos, fastidio, espoliforme, globoso, dentado. Entonces vamos a ver aquí, lo voy a pintar. ¿Es correcta esa nomenclatura? Vamos a ver. Ese núcleo es el núcleo emboliforme. El núcleo dentado es el que está acá afuera, que ya lo habíamos visto. Todo eso es el núcleo dentado. Todo eso es el núcleo dentado. Y tenemos el núcleo emboliforme. Y aquí tenemos este núcleo. ¿Este núcleo cómo se llama? Que está marcado en fastigio. Este núcleo fastigio y el núcleo globoso y el emboliforme, miren, fastigio, este es globoso, este es emboliforme y este es el núcleo dentado. Y este núcleo globoso se llama interpósito posterior y el emboliforme se llama interpósito anterior y debería ser lo contrario. Debería ser lo contrario porque aquí está la concha del occipital y acá adelante, esta es la parte anterior porque esto es cerebelo y aquí está el mesencéfalo aquí y en la protuberancia se utiliza algo de dibujar los núcleos rojos. Esta es la porción anterior, esta es la parte más ventral, esta es la parte más dorsal. Por lo tanto, esto es dentado, yo diría que este fuese el interpósito posterior, pero se pone como interpósito anterior el emboliforme, el interpósito posterior que es el globoso y el fastigio.
Esto lo vamos a dejar para más adelante. Nuevamente tenemos aquí, miren, el vestíbulo cerebelo, el lóbulo floconodular, que es el más antiguo, el más arcaico, espino cerebelo, que es la parte medial del vermis, y el neocerebelo, los hemisferios cerebelosos, el neocerebelo. Por lo tanto, el más antiguo y el más nuevo en la filogenia del sistema nervioso del ser humano. ¿Y por qué se llama el vermis espinocerebeloso? El vermis de la región paravermiana. ¿Por qué se llama espinocerebeloso? Se lo voy a poner fácil, porque si la médula espinal es así, la continuación con el vermis es la porción que se llama la porción espinocerebelosa del cerebelo, la parte medial, ¿ya? La parte medial. Cuando hay un compromiso del vermis, vamos a encontrar esta situación, ataxia y dismetría. Y cuando vemos esto, hay un temblor de intención, a diferencia del Parkinson, que nosotros hemos visto que es un temblor de reposo. Es un temblor de reposo. Cuando hay un compromiso del cerebelo, es un temblor de intención. O sea, me voy a peinar y hago esto, me voy a meter la cuchara a la boca y la meto en la nariz o en los ojos. Es un temblor de intención. En cambio, cuando hay un compromiso del espinocerebelo, es decir, de la porción medial vermiana y paravermiana, yo tengo ataxia. ¿Qué es la ataxia? ¿Alguien sabe lo que es la ataxia? Cuando una persona bebe, cuando se emborracha, en la forma que camina, eso es una ataxia. Se llama ataxia de la marcha. Eso es una ataxia de la marcha. Y dismetría, que no tiene un cálculo donde va a poner las cosas. Por ejemplo, dismetría es esto que está aquí. Yo hago dedo, nariz de los dos lados. Si yo estoy dismétrico, hago esto o hago esto, ¿sí? Entonces, aquí se viene una persona un momentito y hacemos 4 exploraciones del cerebelo para que no se les olvide. A ver, ponte aquí, por favor. Cuando ustedes vayan a explorar el cerebelo, deben explorar cada hemisferio cerebeloso. Entonces le vamos a decir, y tú lo vas a obedecer con tu mano derecha, vas a repetir lo que yo hago. Brazo estirado, solamente el dedo, dedo, nariz. Dedo, nariz, ojos abiertos 3 veces, ojos cerrados 3 veces, para quitar la muleta de la visión 3 veces. Eso lo repetimos, ya está bien, gracias. Eso lo repetimos también con el otro brazo. Esa es una prueba. Dedo, nariz. Eso se lo voy a tomar, dedo, nariz. Segunda prueba, dedo, dedo. El dedo, nariz es menos sensible para diagnosticar una lesión que el dedo, dedo. ¿Por qué motivo? A ver, con tu dedo, tócame este dedo aquí. Tócalo acá. ¿Ya? ¿Por qué el segundo es más fino? Porque nosotros ya sabemos cuál es la distancia de nuestros miembros y ya tenemos lo que es la propiocepción y ya sabemos más o menos en cuánta distancia nosotros nos podemos mover para llegar a una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Después, esa es la segunda prueba. La tercera prueba es la prueba de oposición. La prueba de oposición, ¿están todos atentos? La prueba de oposición, yo le digo así, cierra el brazo, manténlo cerrado con fuerza y no dejes que yo lo abra. Si es un paciente que tiene un problema cerebeloso, yo tengo que protegerlo. Entonces miren mis manos, pueden ponerse de pie los que están atrás para que se despierten. Yo voy a intentar abrir el brazo, pero ella no va a dejar que yo le abra el brazo. Entonces, esto se llama prueba de oposición. En la prueba de oposición, tengo el brazo cerrado, entonces yo le voy a proteger la cara. Miren, yo tengo que hacer esto con aquí voy a hacer esto, y la mano yo le pongo aquí para que no se golpee, la cara. Entonces, no dejes que yo abra el brazo. Esto es una prueba de oposición. Ahora, ponte de pie. Imagínate
Imagínense ustedes que yo ponte de frente mío. Imagínense que yo tengo una lesión en el hemisferio cerebeloso del lado derecho y ella me hace la prueba de oposición. A ver. Esta mano en el hombro y esta mano intenta abrir. Yo haría esto es lo que hace un paciente. Por lo tanto, tú tienes que protegerme la cara, porque si no, yo tengo una lesión en el cerebelo. Cierra, ábreme el brazo. Con fuerza, y suelta. Tú tienes que estirar y soltar. Yo golpearía, porque no tengo el control cerebeloso. Ese es, ponte, siéntate nuevamente. Entonces, dedo, nariz, 1. Dedo, 2. Y voy aumentando la finura del diagnóstico de una lesión en el cerebelo. La más fina es la 4. Entonces, la primera es dedo, nariz. Después dedo, después la prueba de oposición que deben proteger al paciente. Y la última es la prueba de rebote, la 4, la prueba de rebote. Entonces, tú estiras los brazos, manténlos estirados. Son dos barras de hierro. No debes dejar que yo baje los brazos. Entonces, esto es la prueba de rebote, esto que está aquí. Ahora, si yo tengo una lesión en el hemisferio izquierdo, en el cerebelo, en el momento que ella me haga la prueba de rebote, tienes que hacer con fuerza y tú tienes que explicarme qué voy a hacer yo. Soy tu paciente, ¿qué voy a hacer? Mantener los brazos estirados y dile, no deje que yo baje sus brazos. Entonces, haz esto. Haría como una antena de carro. No hago el control cerebeloso. Eso es una prueba de rebote positiva. Entonces, sí. Se queda haciendo así un rato. Se queda haciendo así. Dedo, nariz, dedo, rebote, oposición y rebote. Y después, ya te puedes sentar. Eso es para explorar cerebelo en el paciente sentado. Después yo tengo que decirle al paciente que haga una marcha libre, como que tú estás en una pasarela, cuando cumples 15 años y estás con tu vestido de rosas, la marcha libre. Y después también son 4. Una, marcha libre, para ver si el paciente tiene ataxia, si camina como un ebrio. Marcha libre, 1. Marcha de puntas, 2. Regrese, marcha de talones, 3. Y después marcha en tándem o en línea. Marcha en tándem, línea es como dice, mire, usted tiene una cuerda floja y tiene que caminar por ahí. Esto es marcha en tándem. Entonces, el día de mañana que ustedes estén haciendo semiología y digan, explora cerebelo, tienen que hacer las 4 con el paciente sentado y las 4 caminando. Doctor, en la deposición, ¿qué pasaba con el paciente? El enfermo se daba, se golpeaba. No es que no quiere golpearse, pero es que no puede controlar ese movimiento. Sí, por eso tú tienes que proteger, tienes que hacer esto, cubrir la cara y estirar el brazo. El paciente sano controla, ¿sí? Entonces es conveniente de que la dedo nariz es la primera porque no es la más fina. El dedo nariz es una prueba que empieza a explorarse el cerebelo. En ese momento yo empiezo a explorar el cerebelo. Dedo nariz, dedo, prueba de oposición, prueba de rebote. Sentado, de pie, marcha libre, marcha en puntas, marcha en talón y marcha en tándem o en línea. Si ya falla la primera, toca hacer las 4. Si falla la primera es que ya es evidente, ¿no? O sea, tú no solamente vas a hacer dedo nariz y dices, es normal. Porque esa de ahí es una prueba que es un poco grosera, ¿sí? Y te vas aumentando la sensibilidad de la prueba. Entonces, ¿por qué es la menos importante? Porque les dije, nosotros sabemos, incluso dormidos, cuánto miden nuestros miembros. Y entonces, en base a eso, yo les voy a comentar una situación. Yo operé a una señora de 42 años con una hernia lumbar y, bueno, ya en España. Y el señor dijo, claro, una hernia lumbar que tenía 2 años, que estaba imposibilitada para caminar. Y cada vez que flexionaba la pierna, era un dolor que la mataba. Y tenía 2 años que no tenía relaciones sexuales en la pareja. Y tenía mucho dolor. Entonces yo la operé y el señor llega a la consulta, al mes de la consulta,
Me dice, doctor, usted ha salvado nuestro matrimonio, bueno. Dice, mientras yo viva, a usted no le van a faltar fresones. Y al principio, claro, yo tenía a los chicos pequeños y cada 15 días ya unas cajas así de fresas, pero fresas de exportación. Eran unos fresones. Y al principio, mira, en batido, en postre, después ya llegó al punto de que eran tan ricas las primeras, pero después ya nos llegó a aburrir los fresones y decían, mire, mientras yo viva a usted no le va a faltar fresones. Y entonces yo le digo, ¿usted en qué trabaja? Me dice, yo preparo toros. Y ahí me indigné, yo preparo toros. Y yo le digo, ¿qué significa preparar toros? Dice, claro, dice, no sé, yo preparo el toro para la corrida de toros con el torero. Y yo le digo, explíqueme eso. Dice, mire, ¿usted cree que el toro entra a la corrida de toros así en condiciones normales? Dice, no, se queda 2 días a oscuras, sin agua y sin comida. Yo le digo, a más de que son asesinos, son cobardes. Dice, oiga, ¿usted cómo me va a decir eso si mi abuelo, mi padre y yo vivimos de eso? Lo cierto es que al toro lo dejan 2 días a oscuras, sin agua, sin comida, con estrés, con ruido. Van a cada momento y golpean, entonces el toro está en estrés. Y dice, y además le cortamos 5 centímetros en la punta. Yo le digo, pero ¿será posible? Dice, porque mire, el toro se rasca, ¿sabe cuánto mide su asta? ¿No? Se rasca con el árbol y hace esto. Entonces, si en la corrida sabe cuál es su longitud, hace daño al torero. Entonces, le cortamos 5 centímetros y le limamos. Yo digo, ¿será posible estos tipos? Me da ganas de pegarle una paliza. Entonces, ya cuando nos veníamos para acá, dice, le tengo un regalo. Le tengo un regalo, un potro. Y mis hijos pegaron el grito al cielo, un potro. Y entonces dice, yo tengo un semental, un macho, un caballo, un semental, y tengo 17 yeguas. Dice, y por descuido se saltó la verja y preñó a 9. Entonces el caballo se dio la gran vida, preñó a 9, y me dijo, pero así solamente como un comentario de pasada, yo pensé que no se iba a cumplir. Me dijo, el primero que nace es para usted. Y ya cuando empezamos, ya venimos a hacer el proyecto de cirugía de epilepsia, ya mi esposa y yo nos sentamos a hablar con mis hijos, que ellos nacieron allá, y dijimos, nos vamos a Ecuador, y pegaron el grito del cielo, porque claro, eran pequeños, nacieron allá y tenían sus amiguitos allá. Y dice, pues nos llevamos al potro. ¿Y dónde lo metemos al potro? Entonces, ¿por qué comento eso? Es por la distancia de nuestros miembros, entonces sabemos cuánto mide, por lo tanto, el dedo nariz es el menos sensible. ¿Dónde está el potro? El potro sigue ahí. Bueno, entonces, neocerebelo, este es tema de examen, no se confundan. Neocerebelo, hemisferio cerebeloso, temblor de intención. Neocerebelo, hemisferio cerebeloso, temblor de intención. Espino cerebeloso, vermis y regiones paravermianas, ataxia y dismetría. Y el vestíbulo cerebeloso, que es el lóbulo flóculo nodular, es el desbalance en el control oculomotor. No puedo controlar y tengo lo que se llama nistagmo, que son los movimientos de los ojos. Bueno, nuevamente la división funcional. La división funcional, tenemos una parte anterior que está numerada desde la língula hasta el culmen del 1 al 4. Esa parte sí voy a obviarla con ustedes. Esa numeración romana la voy a obviar, que es lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Si yo les preguntase, ¿cuál es el lóbulo del cerebelo que está más alejado del cuarto ventrículo? El posterior, porque el más cercano es el anterior y el flóculo nodular. Vamos a ver, aquí me interesa
es ver las arterias, no la numeración, porque la numeración es para los chicos de los residentes de neurocirugía y de neurología. Entonces, vamos a ver aquí. Si yo abro ese abanico, si yo abro esa concha, si yo abro ese cerebelo, lo pongo así, si esta es la parte superior y esta es la parte inferior, yo tengo la irrigación de la parte anterior por las arterias cerebelosas superiores. Por las arterias cerebelosas superiores. La parte que está más abajo es por la pica. Y entre las dos por la aica. Entre las dos por la aica. Desde esta posición vemos que el núcleo más externo, ¿cuál es? El dentado. El núcleo más externo es el dentado. La cual pueden ponerse allá adelante, por favor. Pónganse para que, si las dos están con lentes, necesito que estén muy atentas y lo ven desde más cerca. Por favor. Arteria cerebelosa superior, arteria la pica. Y entre las dos la aica. Entonces vamos a ver los núcleos. El más interno, el dentado. Emboliforme, globoso y fastigio. Emboliforme, globoso y fastigio. ¿Cuál es el más interno? El fastigio. Yo tengo una obligación grande de repetir 20.000 veces con ustedes para que se vayan fijando en la información. Que se fijen la información, tienen que fijar la información y repito una y 1000 veces. Y así ya me siento en la tranquilidad de hacer exámenes que ustedes se ubiquen en el espacio. El más externo, el dentado. El más interno, el fastigio. Emboliforme, globoso y fastigio. Hubiese sido mucho mejor que fuese dentado, emboliforme, fastigio y globoso por el alfabeto, ¿verdad? Sí. Por el alfabeto sería mucho mejor decir dentado, emboliforme, fastigio y globoso. Pero el fastigio es el más interno, entonces dentado, emboliforme, globoso y fastigio. El lóbulo floco nodular. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué arteria creen ustedes que está irrigando el lóbulo floco nodular? ¿Qué dirían? ¿Ah? La pica, porque es la parte más inferior. La pica, si volvemos para atrás, vemos también es la pica. Bueno, lo que les pregunté, por eso les voy a dejar aquí, ¿cuáles son los tractos que pasan por cada pedúnculo? Aquí se los he resumido, porque el ENEP es, vuelvo a repetir, es infumable como lo presentan. Entonces aquí están las aferencias y las eferencias, de las cuales vamos a comentar así rápidamente. Obviamente las aferencias son las que llegan, ¿verdad? Y las eferencias son las que van a salir. ¿Cuál no tiene eferencias? El medio, o al menos no están descritas. El medio no tiene eferencias. Y de las aferencias, las que ustedes ven ahí, tracto espinocerebeloso ventral por el superior y el tracto espinocerebeloso dorsal por el inferior. Como son aferencias, miren, del superior trigémino cerebeloso, que llega del núcleo del trigémino, entra por el pedúnculo cerebeloso superior y acaba en el cerebelo, pues se llama trigémino cerebeloso. ¿Qué hay en el mesencéfalo? El núcleo rojo, rubro cerebeloso. ¿Sí? ¿Qué hay en la parte superior que les dije? Por dentro del pedúnculo cerebeloso superior y por debajo del velo medular superior, el locus ceruleus. Ceruleo cerebeloso. Vamos a ver solamente las aferencias. En el medio es el córtico cerebeloso. En el medio. Y después tenemos serotoninérgico cerebeloso. ¿Por qué? Los núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE están en la
protuberancia, y entonces tenemos el tracto serotoninérgico cerebeloso y córtico cerebeloso, porque por algo es el pedúnculo más grueso. Por algo es el pedúnculo más grueso, y entonces viene de la vía córtico-espinal. Por algo es el más grueso. Entonces tenemos córtico cerebeloso y serotoninérgico cerebeloso. El inferior, espino cerebeloso ventral, el superior, espino cerebeloso dorsal, el inferior. Obviamente tenemos aquí el cuneo cerebeloso, el vestíbulo cerebeloso, el retículo cerebeloso, olivo cerebeloso, porque la oliva está abajo, ¿sí? No hay ninguna conexión que llegue al cerebelo si no es a través de los pedúnculos cerebelosos. Son todas las aferencias que llegan al cerebelo. Y las aferencias, aquí hay otra cosa que en la nomenclatura yo no lo entiendo, pero yo les digo las que no entiendo para que tengamos una idea. ¿Por qué hay una aferencia que se llama hipo del pedúnculo cerebeloso superior? Hay el flóculo motor, que yo diría, cuando yo estudiaba medicina, yo digo, ¿por qué a mí me confunde ese flóculo motor? Porque a lo mejor en el examen pongo que es una diferencia del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿verdad? ¿Sí o no? Y eso siempre me confundió. Entonces yo digo, algún día seré profesor de neuroanatomía y les diré que en las que me confundí, miren, pero la nomenclatura no tiene razón de ser porque es flóculo motor. Interpuesto olivar es una diferencia, interpuesto olivar, pero si la oliva está en el bulbo, entonces es para que ustedes la repasen, lo vayan leyendo. Hay algunas cosas que en la nomenclatura son difíciles de entender. ¿Por qué tengo yo un interpuesto olivar y un flóculo motor allá arriba? Tronco cerebral. Tronco cerebral. Esa visión es una visión superior izquierda, ¿verdad? Superior posterior izquierda. Aquí me he llevado el hemisferio cerebral y me he llevado la tienda del tentorio. Y parece mentira que una persona pueda vivir en una cirugía así. Y eso me ha tocado hacer en una enfermedad que se llama síndrome de Rasmussen, que hay que hacer una hemisferectomía del paciente, porque ese hemisferio solo sirve para convulsionar. Obviamente el tronco no lo vas a sesionar, ni tampoco llevarte el hipotálamo y el tálamo. Entonces aquí, ¿esto qué es? La hoz del cerebro. Esto es la hoz y esto es el seno sagital superior. Aquí sería el superior, el seno recto. ¿Y esto qué sería? No, jamás de los jamases. Es el olfatorio. El quiasma está allá, miren. Y esa arteria se le va a la anterior. Esa arteria se le va a la anterior. Jamás, porque si aquí yo tengo la lámina cribosa, tiene que ser exclusivamente el olfatorio. Y esto tiene que ser el quiasma, se le va a la anterior y esto. Es muy gruesa. Aquí también, miren, es muy gruesa porque esta arteria, si se mete con el quiasma, tiene que ser la oftálmica, y la oftálmica es mucho más delgada. ¿Ya? Carótida no puede ser ahí en ese nivel. Aquí debería estar la carótida, por aquí debería aparecer. Este nervio, el tercer par, porque este está saliendo por la parte posterior, por lo tanto, si este es el 2 y este es el 4, ¿este cuál será? Si no, matemáticas. Si este es el 1 y este es el 2 y este que está aquí es el 4, este solo puede ser el 3, aquí y en Júpiter. Esto es la comisura intertalámica y esto es fornix, cuerpo calloso, pico, y esto es lámina terminal. Por lo tanto, esta cisterna, ¿cómo se llamará? Cisterna, lámina terminal. ¿Y esta cisterna? Cisterna del cuerpo calloso. Lámina cuadrigémina, glándula pineal. ¿Esto qué es?
Núcleo rojo, sustancia negra, pie peduncular. Y aquí la cisterna ambiens, adelante, cisterna interpeduncular, cisterna cuadrigémina, ¿ya? Cisterna percontina, cisterna bulomedular, cisterna espinal anterior, espinal posterior, cisterna magna, cisterna magna. Lo que les expliqué, el tegmentum es lo amarillo y el tectum es este color. Tectum, lámina cuadrigémina. Tectum, lámina cuadrigémina. Y esto, aquí, la glándula pineal, si hay un tumor en la glándula pineal, el paciente tiene un signo que se llama signo de Parinao. Signo de Parinao termina en UD. El paciente no puede mirar hacia arriba. El paciente no puede mirar hacia arriba. La lámina tectoria también se llama la lámina cuadrigémina, acueducto de Silvio, tegmento, y esto es la parte anterior que es la base, que aquí arriba se llama el pie peduncular, la base de la protuberancia, del bulbo, y aquí tenemos fibras, la mayoría son fibras motoras descendentes, corticoespinales, ¿ya? Cuarto ventrículo, esta telita que se cortó en las imágenes anteriores, el velo medular superior y velo medular inferior, ¿ya? Ya lo saben, vamos a ir. También, aquí viene ya la parte un poquito más dura. Fíjense en esto. El cuarto ventrículo hemos hecho un corte axial. Y tengo una estructura que tiene esa forma que me parece al núcleo dentado del cerebelo. Esa es la oliva cerebelosa. Esto se lo voy a poner aquí y se lo voy a repetir en el atlas de Sobota para que ustedes aprendan cómo están distribuidos la función del sistema nervioso central y periférico en el tronco encefálico. Vamos a ir viendo los colores y miren cómo están distribuidos los colores en el tronco encefálico. Cómo tengo yo la nomenclatura de cada una de las del sistema nervioso. Aquí vamos a ver esto. Miren, se los voy a poner fácil. Vamos a empezar por color amarillo. Eferente visceral general, en amarillo. No copien, ahora concéntrense en esto, que es bastante difícil. Amarillo. Eferente visceral general. ¿Cuántos son? 4. Eferente visceral general son 4. ¿Cuáles son? El núcleo accesorio del motor ocular común, salival superior, salival inferior y el núcleo dorsal del vago. Repito, me voy para atrás. Estamos hablando de las eferentes. Núcleos eferente visceral general. ¿Dónde estoy? Eferente visceral general. ¿Cuáles son? El núcleo accesorio del motor ocular común, que se llama Edinger-Westphal. Edinger-Westphal se llama. Edinger-Westphal. El núcleo accesorio del motor ocular común, el salival superior, el salival inferior y el núcleo dorsal del vago. Son 4. Eferente visceral general en amarillo, eferente visceral general en amarillo. Accesorio del tercero, salival superior, salival inferior y núcleo dorsal del vago. Son 4. ¿Ya? Ahora vamos a lo otro. Ya no viscerales, eferente somático general. Eferente somático general. ¿Cuántos son? 4 también. Eferente somático general. ¿Cuáles son? Facilísimo. El tercero, el cuarto, el sexto y el 12. Son los óculos motores 3, 4, 6 y el 12. Eferente somático general. Página 307 y 308 del atlas.
Eso sí, como el agua deben saberse. Eferente somático general también son 4. Eferente visceral general 4. Accesorio del tercero, salival superior y núcleo dorsal del vago. Eferente somático general 3, 4, 6 y 12. 3, 4, 6 y 12. ¿Sí? 3, 4, 6 y 12. Vamos a ver. Eferente visceral especial, ¿cuántos son? También son 4. Eferente visceral especial, y ya le vamos a decir por qué se llaman así cada uno. Cuando yo me refiero a somático general, es voluntario. 3, 4, 6 y 12 son voluntarios. Musculatura voluntaria. Ahora, eferente visceral especial, ¿cuántos son? También son 4. ¿Cuáles son esos? El trigémino, el facial, el ambiguo y el accesorio del espinal. ¿Por qué se llaman especial? Porque ya no es musculatura somática, es musculatura branquial. Durante la etapa embrionaria, musculatura branquial. Entonces, repito, los 5. Trigémino, 1. Facial, 2. Ambiguo, 3. Y el accesorio del espinal, 4. Vamos a repetir esos eferentes para pasarnos a los aferentes. Eferente visceral general. Eferente visceral general. Edinge Westphal, salival superior, salival inferior y dorsal del vago. Amarillos. ¿Ya? Eferente somático general. 3, 4, 6 y 12. 3, 4, 6 y 12. También son 4. Eferente visceral especial, ¿cuántos son? 4. Trigémino, facial, ambiguo y el accesorio del espinal. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos núcleos eferentes tenemos en el tronco? 12. ¿Cuántos son somáticos generales? 4, 3, 4, 6 y 12. ¿Cuántos son somáticos? ¿Cuántos son viscerales generales? También son 4. Viscerales generales, ¿cuáles son? Repito. Viscerales generales. ¿Y cuántos son viscerales especiales? 5, 7, ambiguo y el accesorio del espinal. Lo tenemos ahí. Nos vamos al otro lado. Nos vamos a la otra parte, a la parte aferente. La parte aferente tiene una peculiaridad de que el espinal del vago, el espinal del trigémino ocupa mesencéfalo, protuberancia y bulbo. El núcleo sensitivo del trigémino tiene un asta mesencefálica, un asta pontina y un asta espinal. Todo eso es el núcleo espinal del trigémino. Todo eso es el núcleo espinal del trigémino. Todo eso. Un núcleo mesencefálico pontino, un núcleo pontino y un núcleo pontino espinal, pero se llaman núcleo mesencefálico, núcleo pontino y núcleo espinal del trigémino. ¿Y ese qué aferente es? Vamos a ver. Aferente somático general. Aferente somático general. Todo esto está aquí. Aferente somático general. Todo esto. Aferente somático general. Y después yo tengo un aferente visceral general y especial, que está representado por el núcleo del tracto solitario. Núcleo del tracto solitario. Por lo tanto, si repetimos, el aferente somático general es uno solo, el núcleo del trigémino, mesencefálico, continuo y espinal. Y después tenemos el aferente que es visceral y general, el que está aquí, especial,
es el núcleo del tracto solitario, este. Y finalmente tenemos uno que está aquí, que este color que está aquí. Aquí debería cambiarse la intensidad del color, que es el núcleo, los núcleos vestibulares. Vamos a ver, los núcleos vestibulares, vestibular principal y vestibular superior, inferior, lateral y medial. Todo esto que está aquí. ¿Estos cuáles son? Aferentes somáticos especiales. Esto es de repasarlo 1 y 20.000 veces, porque esto me va a servir para comprender la función de cada uno de los nervios de los pares craneales. Si yo no comprendo esta página, que es la 307 del Atlas, si yo no comprendo esa página, no voy a comprender la solución de ninguno de los pares craneales. Esto que está aquí es vital que ustedes lo comprendan. Esto es vital que ustedes lo comprendan. En el momento que lo comprenden, le van a encontrar la función de cada uno de los pares craneales. Si esto no lo comprenden, no van a comprender la función de cada uno de los pares craneales. No van a poderlo comprender. Por lo tanto, hay un antes y un después de la neuroanatomía. Hay un antes y un después. El antes es antes de los pares craneales y un después es en los pares craneales. Es muy importante que ustedes lo comprendan. Voy a ir avanzando. Miren aquí. Esto les va a servir. Una vez que yo comprenda esa página 308, voy a comprender lo siguiente. Miren, es el tercer par craneal. ¿Qué función nerviosa tiene ese tercer par craneal? Voy otra vez para arriba. ¿Amarillo qué es? Es un eferente visceral general. Es un eferente visceral general, que es el que está aquí, el Dinger-Weffer. Pero también tiene un eferente somático general, que es este que está aquí. Y si yo bajo aquí y yo veo el origen aparente del tercero y su origen real, yo tengo el núcleo accesorio y el núcleo motor, que pasan a través del núcleo rojo, y este es el origen real y el origen aparente. Por lo tanto, ¿qué tipo de inervación tiene el tercer par craneal? Yo diría, tiene eferente visceral general y eferente somático general. Solamente el tercer par craneal. Solo el tercero. Miren, solo el tercero tiene esto que está aquí. Tiene esto y esto. Y yo veo aquí, tiene amarillo y rojo, tiene un eferente somático y un eferente visceral. ¿Sí? Eferente somático y un eferente visceral. Ambos son generales. Este que está aquí, el 3. Después voy a ver el cuarto, que es este que está aquí. ¿Qué inervación tiene? Eferente, somática, general. 3, 4, 6, el que está acá también, 6, eferente, somático, general. 6, este que está aquí. Y el 12. ¿Cuál era el 12? El núcleo del nervio lipogloso. Pero aquí yo me voy complicando la vida. En el trigémino, ¿qué decíamos que era el trigémino? El trigémino es un eferente visceral especial con este color. Es un eferente visceral especial. Este que está aquí, el trigémino, eferente visceral especial. Pero cuando voy abajo, encuentro dónde está ese trigémino. Ustedes recuerdan en una de las clases anteriores que había la rama motora finita y la rama sensitiva gruesa. Entonces vamos a ver el trigémino, y yo tengo esto que está aquí, que es del núcleo mesencefálico del trigémino y del núcleo pontino del trigémino. Entonces, ¿qué inervación tiene?
tiene una eferente visceral especial y tiene una aferente, aferente somática general o especial. Aferente somática general es todo lo que está aquí. ¿Hay un error en la nomenclatura? Probablemente sí, hay un error en la nomenclatura. Yo ya no les voy a hablar más de los errores porque si no les voy a hacer un champú el coco. Porque está intervando acá arriba y no acá arriba, probablemente debería ser especial. Pero ese trigémino tiene un diferente visceral especial y tiene la sensibilidad del núcleo mesencefálico, del núcleo continuo del trigémino. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Aquí yo tengo, ¿qué tengo yo aquí? El facial. Y el facial, miren, en el facial, ¿qué tengo yo en el facial? Que es un eferente visceral especial. Tengo el facial, pero tengo otras dos inervaciones, una amarilla y una verde. La amarilla viene del salival superior, y la verde ¿de dónde viene? Del núcleo del tracto solitario. Ya, núcleo de, si no la estuviesen viendo así, el núcleo del tracto solitario. Por lo tanto, el salival superior, ojo, están viendo aquí esto y esto, salival superior, ¿qué era? Era un eferente visceral general, un eferente visceral especial y un eferente visceral general y especial del tracto solitario. Ese facial tiene entonces 4 inervaciones. Voy a repetir las 4 inervaciones: eferente visceral especial, eferente visceral general y aferente visceral especial y eferente visceral general. Aquí. ¿De dónde procede la inervación? ¿De dónde procede la inervación? Un paréntesis. La semana que viene, que no hay clase, le van a dedicar a la página 307, 8 y 9, porque si no, el examen. Ahí el día martes, el martes 3, sí debo tomar examen. Sí debo tomar. Y prácticamente me voy a enfrascar en esta página. No solo eso. El 80% de las preguntas van a salir de la página 307, 308 y 309. El 80% regalado. Entonces yo vengo aquí. ¿Están atentos aquí? ¿Están atentos? Miren, el facial tiene una rama lila, eferente visceral especial, tiene una amarilla del salival superior, que es eferente visceral general, y tiene una verde del núcleo del tracto solitario, que tiene las dos cosas, pero aferente visceral general, aferente visceral especial. Entonces, ese nervio tiene 4 inervaciones: eferentes y aferentes viscerales, generales y especiales. ¿Ya? El 7. Vamos a ver después el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear, ¿qué inervación tiene? Me voy acá arriba y es un aferente somático especial. Aferente somático especial es esto y es todo lo que ustedes ven aquí. Todo esto que va a acabar aquí en el vestíbulo coclear. Todo esto. Ya, el 8. El 9. El 9, al igual que el 7 tenía el salival superior, el 9 tiene el salival inferior. Y en vez de tener el núcleo del facial, tiene el núcleo ambiguo, que lo vamos a ver otra vez aquí. Que esos cuantos eran, también eran 4, eferente visceral especial, que era el 5, el 7, el ambiguo y el accesorio. Y ese ambiguo
como es largo, le va a dar inervación al 9. Primero nos quedamos con el 9. Miren, el 9, el núcleo ambiguo, aquí está el 9, pero también tiene del tracto solitario, el 9, y también tiene del salival inferior. Para que ustedes no consuman tantas neuronas, van a decir ustedes, miren, el 7 y el 9 son clavados, tienen todas las 4 inervaciones, el 7 y el 9. La diferencia es que el 7 es del salival superior y el 9 es del salival inferior. ¿Sí? Ya está. El 7 y el 9. El 7 salival superior y el 9 salival inferior. El 7 el núcleo del facial y el 9 el núcleo del ambiguo. Y ambos reciben la aferencia del tracto solitario. ¿Sí? ¿Perdida? No, extraviada. ¿Ah? Voy a repetir. El facial y el glosofaringio tienen 4 tipos de inervaciones principales. Porque tengo que ir despacio para que no salgan corriendo. Principales. Entonces tienen aferencias y eferencias, somáticas generales y somáticas especiales. Y son los dos iguales, solo que el facial viene del salival superior y el glosofaringio del salival inferior. Y las aferencias las comparten del núcleo del tracto solitario. Vamos a ver después el 10. Vamos a ver el 10. Entonces, aquí yo tengo el núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago. Recuerden que tenemos dentro de las eferencias viscerales generales, tenemos los 4. El níquel westphal, salival superior, salival inferior y el núcleo dorsal del vago. Ese núcleo dorsal del vago, vamos a ver, va a dar la función del vago o neumogástrico, junto con cuál más. ¿Dónde está el 10? ¿Ah? Ahí. Ese ahí va a recibir inervación. ¿De cuánto va a recibir inervación? El 10. No, solo eso. Está mezclado. Porque el glosofaringio está Miren. Si yo tengo el vago del núcleo dorsal del vago, del núcleo ambiguo, del núcleo espinal del trigémino y del núcleo del tracto solitario. Glosofaringio. Vamos a ver el glosofaringio y el facial. Del facial, el salival superior, el glosofaringio. Del ambiguo y del salival inferior. Espinal del trigémino, del tracto solitario. Entonces, ustedes tienen una semana interesante. Sí. No me estoy explicando, yo tengo un guardia sábado y domingo, pero no, porque toca, sí, la vida toca. Y eso tiene que aprenderse. Y la vida tenemos que ir avanzando. Entonces, esto, ustedes lo van a repasar. ¿Ya se quieren ir? No, estamos verdes todavía. Tenemos 1 hora todavía. media hora, unos 5. Vamos a seguir aquí. Un break. Vamos activa. Vamos a seguir aquí. Profe. Y vamos a empezar con el primer nervio. Vamos a empezar con el olfatorio.
la histología del nervio olfatorio yo la voy a saltar porque espero que eso se lo hayan dado a ustedes, o si no se lo darán en otorrino, la histología. Yo me voy a enfrascar en la parte de lo que es el nervio del olfatorio. La histología es muy rica, al igual que la histología del segundo par craneal y del octavo. O sea, si yo me quisiera complicar la vida con ustedes, les hablaría del primero, del segundo y del octavo la histología. Pero tienen que ustedes en cada uno de las respectivas asignaturas revisar eso. El primer par craneal resulta de células que son receptoras que están en la mucosa de la vía aérea superior, la mucosa de la rinofaringe y la mucosa que tenemos justamente aquí en la cara opuesta a la lámina cribosa del lemoides, justo por encima de los cornetes superiores, donde tenemos una mucosa que está ricamente vascularizada y que tiene células en forma de cilios que van a dar ramas y que van a penetrar juntos en combinación con otras células, van a penetrar a la lámina cribosa del lemoides y van a formar axones que van a mezclarse en una especie de un bulbo y de ahí van a formar el nervio olfatorio. Ese nervio olfatorio va a seguir hacia atrás y va a formar un trígono olfatorio que va a inervar hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera al núcleo amigdalino y al uncus y hacia adentro a la comisura blanca anterior. Es un nervio sensitivo que nosotros tenemos que amputar si tenemos que entrar a la fosa canal anterior. Y el paciente se puede quedar con hiposmia o con anosmia. Hiposmia si se afecta un solo nervio y anosmia si se quedan sin los dos nervios. Entonces, ese individuo, ese nervio, es un nervio que tiene que ver mucho con el apetito y con la sexualidad. En un niño pequeñito no va a tener ningún problema salvo la alimentación y la madre tendrá que alimentarlo buscándose ya más bien en la forma visual para que le entre por los ojos el apetito. Y en una persona adulta con un tumor del cíngulo o un craniofaringioma que uno tenga que extirpar y dañar los dos nervios faciales, el paciente queda anósmico. Y así como el apetito, la parte sexual también tendrá que entrar visualmente. Entonces eso es muy importante de que se nos maneje esta información, se nos maneje con seriedad de estudiantes de medicina y futuros médicos, porque la medicina no solamente es antibióticos, corticoides y bisturí, sino que el ser humano es todo un contexto familiar. Uno tiene que tratar y manejar también a la familia. Mañana tengo que operar a un niño de 1 año 3 meses, tiene 15 meses de edad, que tiene una deformidad craneal y tengo que operarlo. Entonces ha ido a la consulta 2 veces la mamá y le digo, el consentimiento de esta cirugía tiene que firmar padre y madre. Entonces me dice, yo estoy separada de él. Yo le digo, pero mire, a mí me interesa que tengan que firmar los dos porque no es la edad para operar una deformidad craneal, se debe operar entre los 3 y 7 meses. Entonces deben firmar los dos. Entonces llegó a la consulta, a la tercera consulta, se aparece con el papá del niño y cuando yo le explicaba, me llamó la atención que un chico de 28 años esté muy sensible con la enfermedad del hijo y lo abrazaba y lo besaba y se puso a llorar. Entonces yo digo, aquí hay una cosa que me es rara. Entonces le digo a la señora, a la chica de unos 26, le digo, vaya usted voy a imprimir la orden de ingreso y vaya usted. Y él se quedó. Entonces le digo, ¿te sientes bien? Dice, sí, dice, porque yo la quiero mucho, lo quiero mucho a mi hijo. Y ella dice, pero ella se fue con otro hombre. Y yo le digo, el problema no es tuyo. Dice, no. Dice, si ella me dijese, yo volvería en este momento. Entonces me dio mucha pena, ¿no? Me dio mucha pena. Ella, la primera vez que la primera vez que llegó, la vi para una chica de 26 años, había algo como que no me acababa
uno no lo puede explicar, ¿no? Pero demasiada voluptuosa, demasiada maquillada, demasiada llamativa en la forma de vestir. Y él llegó muy sencillo, ¿no? Él llegó muy sencillo y cogía al niño y lo abrazaba y lo besaba. Y ayer cuando ingresaron ya, y ayer que yo pasé por la noche a verlo, estaba ahí, él estaba ahí al lado de mí. Y son esas cosas de la vida, ¿no? Que uno nunca sabe. Y entonces uno tiene que manejar un contexto de situación. Entonces yo le digo, porque después ella llegó más tarde de noche, entonces yo le digo, quiero darles un consejo. Y digo, el paciente pediátrico lleva la enfermedad como la llevan los padres. Si los padres lo llevan derrotados, el niño está derrotado. Si los padres se pelean, por eso les hablé a solas. Yo le digo, entre ustedes dos puede haber pasado lo que sea. Yo le digo, pero aquí en el hospital, delante del niño, usted tiene que transmitirle seguridad. Es un niño pequeño. Y se iba a los brazos del papá. Pero yo digo, un niño de 15 meses, 15 meses, ¿no? Que recién 15 meses que ha dado a luz, y ella está con otro hombre. Es difícil de comprender la psicología del ser humano, ¿no? ¿Ustedes comprenden eso? La psicología del ser humano es tan delicada y uno no se puede meter en muchas situaciones, ¿no? Pero uno puede decir ya que el niño tiene 6, 7 años, pero tiene 15 meses. Y a solas el chico me dice, si ella me dijese que ahora, dice, yo volvería ahora, yo estoy enamorado de mi mujer, pero la chica dice, ahora vive con otro. O sea, mi hijo vive con otro hombre. Y es duro, ¿no? Es duro. La vida es dura. La vida es muy dura. Bueno, aquí ustedes ven la sustancia perforada anterior. Y aquí tenemos el virus dentado. ¿De qué estructura? Del pie hipocampal. El virus dentado. Y esto sería el uso de la distribución parahipocámpica y acá temporo-occipital medial, temporo-occipital lateral. Esto es D3, ¿verdad? Más arriba T2 y más arriba T1 que está a nivel de la cesura de Silvio. ¿Ya? Entonces aquí está toda la histología de las fibras que van a conformar el nervio olfatorio. Y que es la parte más compleja de los pares craneales. Y yo voy a intentar resumírselos de una manera. A ver, a mí me está dando pena porque yo quería dar clase pero yo estoy viendo desde aquí, me recuerda la película de una de las películas de Star Wars en que le dice, creo que es el Obi-Wan Kenobi, le dice al otro que la altura me da ventaja, antes de que le corten la mano y se quede en ese planeta lleno de lava. ¿Sí? Porque de aquí yo veo, por lo menos 4 caras que ya están pidiendo, perdón. Hay 4 caras que ya están pidiendo ya perdón. Entonces, yo debo cumplir un horario, esa es la parte legal y de justicia. Pero la caridad está por encima de la justicia. Vamos a acabar en 5 minutos porque ya me da pena. Quiero que aprendan por mnemotecnias y cuando ustedes van a encontrar varias células que van a conformar la retina. Conos empieza con letra C, con los colores, y los bastones con la B de blanco y negro, ¿sí? O blanca, ¿ya? Entonces, los conos, perdón, ¿qué es? Los conos colores, y esas células, los conos, tienen más de una conexión con otras células bipolares. En cambio, los bastones
Entonces dice blanco y negro, un televisor blanco y negro es más baratito, si tiene conexión con una sola bipolar, y esas se van a ir hacia atrás, y esos axones van a formar la retina, y cuando ustedes entiendan lo que es la retina, tienen que pensar qué es esto, como que ustedes corten una esfera de cristal hueca y lo corten así y se queden solamente con una tapa. Por lo tanto, la parte inferior va a ver hacia arriba, la parte superior va a ver hacia abajo, la parte interna va a ver hacia afuera y la parte externa va a ver hacia adentro. Lo siento, pero esa es la desgracia de la neuroanatomía. Bueno, la desgracia es la ventaja. Entonces, eso es la canción de, bueno, ustedes ya son muy tiernitos para la canción de Roberto Carlos, de cóncavo y convexo. ¿Cuál es? Entonces, es así, la retina es así. Por lo tanto, si yo tengo, ahora, en base a eso, yo voy a empezar a preguntar una cosita, que 5 minutos que van a ser intensos. Si tú tienes una lesión en tu red, ojo, para todos, si 3 preguntas seguidas contestadas, nos quedamos. Nos vamos, perdón. Pregunto, y es para todos, ¿no? Si tú tienes una lesión en tu retina nasal derecha, ¿dónde tu campo visual va a tener un defecto visual? Lateral derecho. Solamente piensa en este ojo. Solo piensa en este ojo. Vas a tener un déficit campimétrico temporal derecho. Así se escribe. Temporal derecho. ¿Ya? Pero está allí en este lado de acá. Estoy hablando solamente de la retina, ¿eh? No estoy hablando de... Si tú tienes un defecto, ¿estás aquí? Si tú tienes un defecto en tu retina superior izquierda, dime dónde está tu retina superior izquierda. Superior izquierda. Superior izquierda. ¿Dónde tienes el defecto visual? Abajo, pero ¿qué? Inferior izquierda. Obvio, inferior izquierda. Sí. Inferior izquierda. Ahora, sin ver eso, si yo veo doble, si me dice, el paciente ve doble, ¿qué es lo primero que yo tengo que decirle al paciente? ¿Con los 2 ojos o con un solo ojo? Ah, no lo sé. Entonces, ¿usted ve doble? Sí. ¿Ve doble en este momento? Sí. Tápese el ojo izquierdo. ¿Ve doble? Ah, no, ya no veo doble. Y ahora sigo viendo doble. Eso de ahí, eso es del quiasma para atrás. Si yo le digo, ¿usted ve doble? Sí. Tápese su ojo izquierdo. ¿Ve doble? No, no veo doble. Tápese el ojo derecho. ¿Ve doble? Sí, veo doble. Con el ojo izquierdo ve doble. Con los 2 ojos ve doble y con el ojo izquierdo también ve doble. Ese es un problema de la retina. Eso sucede por desprendimiento de retina en los deportes de contacto, desprendimiento de retina, desprendimiento de catarata, desprendimiento de lente intraocular. Eso es una patología de oftalmología, del oftalmólogo. Una diplopia, que esto se llama visión doble, una diplopia monocular es de oftalmología, una diplopia binocular es de neurología. Eso sí tienen que apuntarlo, porque una diplopia monocular es de oftalmología, es un problema que está en el globo ocular. En el globo ocular, yo no tengo, no sé si puedo, no, ya. Yo atendí a un paciente que nos lo derivó a oftalmología porque el paciente, no fue así, no, es un paciente que nosotros le vimos con demencia y con diplopia, y lo que tenía era una neurocicercosis.
Y ese paciente tenía un quiste de cisticerco en el globo ocular. Tenía un quiste de cisticerco en el globo ocular. Y ese paciente tenía diplopia solamente con un ojo. Y era el parásito flotaba en el humor vítreo. El parásito flotaba en el humor vítreo. Y era asqueroso, llamativo. Esto tiene que ver con esto. Con esto que está aquí ya se puede. ¿Qué? ¿Cuál fue el felísimas que dijo? Psicosocial. ¿Qué dice ese? Menudita. Ya. Pero la cachucha era rosada. El Alex. ¿Qué cosa? Pero la cachucha era rosada. Que una flor. Esa es mía. ¿Es tuya? Sí. Ah, yo pensé que era mía. Mira, creen el link para el grupo para de futbolistas. Ya lo sacaron. Yo en el grupo para el futbolín, un mal, no entiendo, no tengo nada que ver en esto. ¿De dónde es? Se me sacó. Te mandé un link. Pero ¿y yo qué voy a estar ahí? Entras al link. Sí. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? Todo esto van a participar. Sí, les vamos a dar como Sí. ¿Él también? ¿Los dos? Es que somos como pareja. Yo voy a la delantera y piensan que yo pienso que sería mejor estar esta. Es que deberíamos ir a un capítulo que se dice a practicar. Pero yo Así que voy nomás ahorita. ¿qué tienes para mañana? Yo tengo vida. ¿Tienes vida, dijiste? Yo tengo vida. Tienes vida. Que no tiene vida. No tienes vida. Si tienes, ¿cuál es tu vida, bebé? Disculpa. Oye, placa. Ya no entra. Tírate un hueso. Antes que se vaya, bueno, yo soy el hospital donde yo hice la especialidad. Hospital de Medicina en Barcelona. Yo vivía, eran dos hospitales. Este es el hospital, oncológico. Caminábamos por aquí, aquí está el helipuerto. El helipuerto era
era como una parada de autobuses, funcionaba por lo menos 3 veces cada día, llegaba aquí. Entonces, esta es la facultad de medicina, toda esta es la facultad de medicina, y cuando nosotros llegábamos, pasamos el puerto, aquí había una caseta y íbamos por debajo de la autopista hasta el hospital oncológico. Y yo vivía, este es un gimnasio, yo llegaba a las 6 de la mañana cada día y después venía para acá. Yo vivía más o menos por aquí, por esta zona, yo me venía a pie. Entonces, miren, les voy a contar rápidamente lo que es la neurocisticercosis. Entonces, miren, boxeador de Esmeralda, que viene con dolor muscular, a la exploración física tiene unos nódulos ahí en la piel, tiene eosinofilia, tiene eosinófilos elevados, aquí ustedes ven lo normal es hasta 18% de eosinófilos, eosinofilia en estudio. Estas son todas estas posibilidades infecciosas para neoplásicas de radiación. Cuando se le hizo una radiografía tenía unas calcificaciones, este es el muslo, el fémur, unas calcificaciones. Hicimos resonancia magnética y estaba lleno de calcificaciones y las piernas parecían de Roberto Carlos, el defensa de la selección de Brasil. Entonces el traumatólogo le dice al clínico, ñañito, no sé lo que tiene tu paciente, y si le hacemos una biopsia, si ya corto, hagámosle también un aspirado medular. El aspirado medular tiene aquí eosinófilos cargados, los demás glóbulos rojos que están pequeñitos. En el aspirado de médula hay muchos eosinófilos, aumentando se ven muchos eosinófilos, y en la biopsia de la rodilla tiene unas vesículas aquí. Estas vesículas, dice, ¿y estas vesículas qué son? Entonces, se le dio de alta con corticoides y el paciente regresa después de una competencia de box, regresa con miodesopsia. Miodesopsia es presencia de una imagen que se mueve como que fuesen moscas volando, y esta es una percepción subjetiva, ¿no? Es imposible de fotografiar eso, o sea, es como que uno se está moviendo moscas, y cuando se le está haciendo la exploración, lo que se sospecha es un desprendimiento de retina por un boxeador, sangrado intraocular por un boxeador, uveitis posterior a un hombre joven, probablemente enfermedades venéreas puede dar uveitis posterior, hemorragia vítrea también por boxeador, miopía a esa edad difícil, degeneración senil imposible, y la citromicina no, porque no estaba tomando antibióticos. Entonces, vamos a ver, les voy a mostrar, esto es el transmisor de la neurocisticercosis, estos son los parásitos. Esta carne en México se llama carne con arrocillo, dicen que es mucho más exquisita, está llena de parásitos. Entonces, en el momento en que se le hizo esta es una neurocisticercosis, miren que tiene los parásitos en la cabeza, en el cerebro, en los músculos de la nuca, en el músculo macetero, en los músculos de la nuca. Y aquí estos son diferentes tipos de cisticercosis. Y ese paciente tenía un cisticerco en el globo ocular, entonces tenía una diplopia. Este es otro paciente, un niño, un chico joven con un déficit visual, y sospechamos que era un cisticerco, le dimos un tratamiento y a los 3 meses ya no tenía la diplopia. Mire, esa persona tiene en los músculos de la lengua, en los músculos de la lengua tiene parásitos. Miren, en una pieza, en una autopsia, miren los parásitos en la corteza cerebral. Esa persona pudo haber tenido un déficit motor en la pierna, sensitivo en la pierna o en la cara,
Está asustado él, ¿ah? Está asustado. Mire el grosor del brazo de la pata de ella y de él. Está asustado. Miren los quistes. En el cuarto ventrículo tiene que tener una hidrocefalia. En una cisterna de la base. Miren. Los parásitos. Tratamiento médico, bueno, alguien quería ver esos. Esos no tienen cara de ocasionar la enfermedad. Esos no. Sobre todo el de aquí, ¿no? Tratamiento médico, albendazol. Tratamiento médico durante 2 meses. Se deja descansar 15 días y otra vez 2 meses más. ¿Por qué se deja descansar? Porque el albendazol mata el parásito adulto, pero no mata los huevos ni las larvas. En el momento que tú le quitas el medicamento, esas larvas pueden eclosionar y antes de que empiecen a aparearse, lo eliminas. Dios no me hizo para Astrid.